una mirada a la época, a esa Nicaragua del año 83-84, que es un año definitorio, un año de parteaguas, por muchas razones, porque es el momento, posiblemente el último año, los últimos años de expansión de los proyectos de desarrollo económico y social, que luego terminan siendo frenados por la crisis económica, que es muchísimo peor lo que ocurre de 85 en adelante como resultado de la guerra, porque es la época también de la implantación del servicio militar obligatorio, patriótico, como le querramos llamar, y porque nos asomamos a ese proyecto que fueron las elecciones del año 1984, que representaban una batalla feroz para establecer la legitimidad futura política de la revolución. Al final, un sector importante de la oposición, asociado en lo que entonces se conocía como la coordinadora Ramiro Sacasa, y que tenía como candidato al doctor Arturo Cruz, no participó en las elecciones se hicieron, los resultados fueron altamente favorables para el Frente, pero no se pudo consolidar esa legitimidad. Hay que leer las memorias del doctor Arturo Cruz, que cuenta un poco la historia del tipo de presiones que enfrentó por el COSEP, por los partidos políticos, por los propios gobiernos de Estados Unidos, para que eso no ocurriera. La historia posiblemente habría sido diferente si hubiera participado ese sector político, en cuanto a que quizás la revolución se habría legitimado, habría ganado el Frente con un porcentaje menor de votos, pero se habría establecido algún contrapeso de cambios y transformaciones en la misma revolución y en la Asamblea Nacional. La otra cara de esta película es la de Barricada, la de nosotros mismos como periodistas militantes del Frente, con ese doble carácter que muchos teníamos, como dice en la película Pablo Emilio Barreto. Barricada era el órgano oficial del Frente Sandinista, eso quiere decir un periódico de partido, de un partido en el poder, de un partido hegemónico que funciona en primera instancia como un instrumento político, como un instrumento de información, pero sobre todo de movilización de las fuerzas de la revolución, y está entretejido con todo un sistema político que está relacionado con el partido, que está relacionado con el Estado, que está relacionado con las organizaciones sociales populares que desarrollan sus políticas. Y al mismo tiempo, es decir, es un instrumento político de movilización, es un instrumento también de promoción de ideas, de valores, de lucha ideológica, y al mismo tiempo quiere ser un periódico, al mismo tiempo quiere informar. Y los periodistas de Barricada, una buena parte, no todos, con esa dualidad de ser periodistas y al mismo tiempo militantes del Frente. Digo no todos porque no todos necesariamente no era un requisito ser militante del Frente para ser periodista de Barricada, pero posiblemente la mayoría, si no lo eran, evidentemente tenían una identificación política, ideológica con ese proyecto. En esa dualidad y en ese carácter híbrido de ese periódico, muchas de las iniciativas periodísticas e informativas que se desarrollaron casi siempre quedaban sometidas y atrapadas al imperativo político, al imperativo del instrumento político del Frente Sandinista. Esa es la Barricada del año 83, 84 y principalmente de toda la década de los 80. En los años 80 nosotros tuvimos básicamente el mundo entero dos parámetros acerca de qué cosa era el periodismo en países de signo socialista o comunista. Por un lado teníamos el diario del Partido Comunista de la Unión Soviética y por otro lado teníamos Granma. Y fundamentalmente nunca quisimos, a pesar de que siempre tuvimos colaboraciones de gran tipo, de gran manera con ambos periódicos, nunca quisimos convertirnos o vernos en ese espejo. De alguna manera se construyó una alternativa en la cual, en primer lugar, se fue consecuente con las causas que habían dado lugar al surgimiento del periódico y por supuesto en el contexto de la revolución. En segundo lugar, consecuente con el profesionalismo de cada quien. Ese periódico lo construyeron periodistas que fueron hasta el final fieles a su trabajo en unas condiciones bastante difíciles, en las que hubo censura, en las que hubo autocensura, pero que
medianamente se logró un alto grado de un compromiso con la sociedad, de un compromiso con los problemas, de un compromiso con los principios mismos de la revolución, que al final yo creo que rescataron una de las mejores experiencias de los años 80. Y estamos hablando de una era en la que todavía habían mucha revolución, en el mundo se respiraba mucho movimiento de este tipo. En lo fundamental, la juventud jugó un papel enorme en la construcción de este periódico. La primera redacción que tuvo el diario fue básicamente la del diario La Prensa, que por esos días estaba destruida, no podían salir. Esos veteranos con Danilo Aguirre nos dejaron el camino, abrieron el camino para que la generación de los que entramos después empezara a construirse. Esa generación básicamente de muchachos que, bueno, todos estábamos muchachos entonces, pues ya ahora ya no. Esos muchachos realmente supieron entender la chispa con la cual se inició el periódico, ¿no? Y creo que Mark Carlin, en la piel invisible de este documental, uno puede ver que logra retratar el dilema del compromiso del que, aún siendo miembro o no miembro del Frente Sandinista, estaba comprometido con el periódico y con la revolución. Los que no han vivido, los que nunca vivieron esa contradicción interna, pues se perdieron de una experiencia riquísima, pero definitivamente el levantarse todos los días, llegar a una redacción y preguntarse, bueno, hoy voy a ir a buscar una noticia, pero después, ¿qué hago con ella? ¿Cómo lo hago en el marco de políticas que eran hasta cierto punto bastante estrictas? Segundo, complacer a una dirección revolucionaria que tenía sus propias expectativas sobre el periódico, sus contradicciones constantes. En tercer lugar, se trataba también de hacer un periódico que la gente quisiera leer, y de ahí no podía faltar la crítica. Tenemos que reconocer que pudimos haber hecho más, eso está claro, pudimos haber hecho más, pero creo que con lo que se hizo bastante bajo lo que había transcurrido. Segundo, y en último lugar, ustedes vieron la realidad tecnológica de esa época, pues toda esa falta de recursos, toda esa falta de tecnología que hoy hace tan fácil, ¿no? Realmente la suplía la voluntad, la fortaleza de ese grupo, la comunicación interna, la identidad que había entre todos y las ganas de hacer un periódico que se dice fácil, pero no lo es.